Florinda Mesa, más conocida como Doña Florinda, una de las participantes, de las integrantes del legendario y recordado programa El Chavo del Ocho, La Vecindad del Chavo, Chapulín Colorado y muchos otros personajes. ¿Qué fue lo que pasó? Ella está haciendo una especie de tour donde hace una especie de convención donde va contando pasajes de su vida, cómo fueron las grabaciones, cómo fue que se enamoró de su Robert. Ella dice que no le quitó el marido a nadie. Fíjense ustedes qué nivel de descaro el de esta mujer, ¿eh? En muchos países por donde andan, muchos viajes, en México y todo, no me encuentro a ninguno que me odie. No me encontraba ninguno. O sea, encontrás más gente que te quiere y te admira. Roberto, ¿sabes de qué se quejaba cuando empezaron a darse cuenta y a criticarnos? Decía, caray, cuando yo era inmoral, porque es inmoral tener una esposa y fallar al sacramento del matrimonio teniendo mujeres. Cuando yo era inmoral, todo el mundo estaba muy bien. Y ahora que soy honesto consigo mismo y con mí mismo y estoy con una mujer, ahora me critican. Y así vivimos. Hipocresía. Vivimos 40 años así. 40 años con ese bote encima, o sea, pero vivieron bien ustedes dos. Se llevaron bárbaros. Yo quiero saber. Pero también su familia. Él, bueno, debo aclarar que cuando eso sucedió, sus hijos ya no eran niños. Claro. Digamos que la chica tenía 14 años, el otro tenía... 6 hijos. No te hicieron la guerra los chicos. Con Graciela tuviste un tete-a-tete donde se pudieron decir cosas. Primero, simplemente... No, tete-a-tete nunca hubo. ¿Nunca? No. ¿Nunca te dijo me robaste a mi marido? No. ¿Y qué era? ¿Te decía gracias que me robaste a mi marido? En aquella época, lo que ella me dijo por teléfono fue, mi coraje no es contigo, es con Roberto. Mi pelea, claro. Ella era una mujer muy diferente a lo que han pintado. Ella era una mujer celosa, sí, pero tenía razón en ser celosa. Claro, porque las mujeres nos damos cuenta. Y él en estas dos mujeres, la otra que entendía que el problema no era con vos, sino con Roberto. Y el Roberto que estaba diciendo, no puedo creer que el que se porta mal soy yo, y ahora que me estoy portando bien, que soy un legal, que soy de una sola mujer porque me separé. La gente imagina que a los pobres niños los abandonó. Para empezar, Roberto jamás abandonó a sus hijos. Jamás abandonó a sus hijos. Cuando todo el mundo sabía que Roberto Gómez Bolaños estaba casado con Graciela Fernández y que tenía 6 hijos, a los cuales ella tiempo después no dudó en llamarlos defectos públicamente, hoy por hoy se presenta no solamente en Brasil, donde va a estar un par de semanas, sino que también en Argentina, ya pisó suelo argentino y fue a un programa y dijo que ella no le había robado el marido a nadie. Claro, evidentemente ella no se lo robó, sino que él se fue porque ella apareció como la tercera en discordia. Es como ir acomodando las cosas un poco a la conveniencia de cada uno, pero la realidad la sabemos todos. Lo cierto es que en esta oportunidad Florinda Mesa llega y está siendo homenajeada en Brasil, donde la reciben en un bonito hotel con arreglos florales, en una gigante limusina, y vamos a ver quién va. Lo cierto es que si la van a ver a ella, no la van a ver realmente a ella por ella misma, porque ella era un integrante más de esa vecindad. Y quizás el integrante o la integrante más deslucida. Había personajes que interesaban mucho más que el de Florinda Mesa o el de la Chimoltrufia, como el de la Chilindrina, como el de la Bruja del 71, como Don Ramón, como el mismísimo Kiko. Pero el pueblo brasilero tiene mucho cariño por esa serie que está traducida obviamente al portugués y vamos a ver qué es lo que cuenta. ¿Por qué? Porque Florinda Mesa tiene una característica. Se arma, y evidentemente se ha armado toda su vida, como el mundo a su medida, ¿no? Ella usa el discurso que le conviene, acomoda las cosas como le conviene, lo que es verdad dice que es mentira, lo que pasó dice que no pasó. Y ustedes saben el conflicto que hubo. Digo, una mujer que estuvo 40 años con un hombre que tenía 6 hijos, ustedes me pueden llegar a decir, bueno, los hijos por celos no la querían. Bueno, ¿cuántos de los 6? 1, 2, 3, 4, 5. Pero ninguno de los 6, una mujer que fue la madrastra, por decirlo de alguna manera, durante 40 años de los hijos de Roberto Gómez Bolaños, después de muerto Roberto Gómez Bolaños, no la pelan, no la miran, no la llaman, la ignoran. Evidentemente, o ella no sembró nada o sembró entre las piedras. Jamás abandonó sus hijos. Fue una historia de amor que fue llevada para no hacerse daño. Al contrario, lo que yo veo es eso. Es un trabajo también, ¿eh? Los incluyó en mi vida. A los hijos los incluyó en mi vida. ¿Los incluyó en la vida y a vos te incluyó en la herencia? Poco. ¿Y por qué pensás que te dio poquito? Porque así es, pero a mí no me importa. Nunca le pedí dinero para el gasto de la casa. ¿Y qué lo hacías vos?
Yo ponía la mitad del... primero todo, hasta la ropa le compré. Y después... Porque se fue con la maquinita. Mira Sí. qué loco todo. Todos piensan que semejante Sí, señor con fortunas pero- y todo se va a una casa súper humilde. A mí me molesta, por ejemplo, que ensucien su memoria y su legado. ¿Vos pensás que en la serie final, en esta serie que se hizo, la última Bueno, es eso, un poco? déjame decirte. ¿Por qué te devalúan ahí, no te consideran? Mira, eso no es una biografía, es un cuento. Nada de ahí es cierto. Ahora, dime si conoces algún cuento donde la madrastra sea la heroína. No, ¿verdad? Yo ya sabía que a mí me aventarían hasta con la cama de la casa. Pero lo que fue detestable es que ensuciaran su memoria, su legado. Que En la serie última que se dio. Sí, ¿Por qué pensás porque que lo ensuciaron dejan su como un memoria? hombre que abandona a su familia. No, fue un gran padre, un gran marido, un gran ex marido. Señores, cuidado, porque él era muy espléndido con su mujer. Como yo tenía mis propias tarjetas de crédito y yo ganaba mi propio dinero, todo, yo lo iba ahorrando lo de él y se usaba en su familia, no en mí. Y a la gente de México que lo idolatran, ¿sentís que en México se te quiere mucho a vos o siempre se te tiene como... Hasta ahorita no me he encontrado a nadie que me odie. En todas partes la gente me quiere. Te quieren, sentís? Yo estuve revisando el otro día algunas cosas, no para nada, pero como hay tanto hate, y realmente son muy buenas las cosas que te dicen y los hate son bravos también. Eso nunca te ha modificado a vos nada. Te quedas siempre con lo bueno, no te modifica la crítica a tu persona. Porque te imaginas, yo creo que vos sos una romántica también y que has sido una mujer muy seria en todo este camino que has Mira, tenido con él. si hubiera sido una frivolidad Sí. y si hubiera sido yo una ambiciosa trepadora, los hijos no habrían recibido en el 2006, ante notario, a instancia mía, Herencia. casi $1 millón cada uno. Dinero que yo ahorré, que yo administré de nuestro trabajo. De ahí se tomó. Tranqui. Roberto no quería. Decía que si teníamos alguna enfermedad seria, yo le decía, no, estamos sanos. ¿Pero qué vamos a hacer? Le digo, bueno, quédate con 500. Y si es una enfermedad seria, pues usaremos eso, iremos a donde sea. Vos hiciste todo para que la seguir. herencia se reparta. Él dejó de trabajar, pero yo seguí trabajando, seguí produciendo. Bien. Vamos a ver, señoras y señores, el recibimiento de nada más y nada menos que Florinda Meza, no solamente en Brasil, sino también en Argentina. Vamos a ver. Ahí está, ¿eh? Bueno, obviamente está haciendo tour de medios, diferentes canales, diferentes programas de televisión. Está hospedada en el Sheraton. La convención, la charla que va a dar 6 o 7 de diciembre va a ser en el Sheraton. La venta no está siendo nada buena. Lo cierto es que obviamente van a tratar de llenar el espacio de cualquier manera. Muy probablemente bajarán el precio o harán 2 por 1. No es tampoco tan elevado el precio, sino que en realidad no hay tanto interés por escuchar lo que ella pueda llegar a decir. La gente lo que le interesa es, fíjense ahí, brinda no se sabe con quién, dentro de una limusina. Le están dando un muy buen recibimiento, una muy buena atención. Se lo merece como cualquier artista, como cualquier mujer, como cualquier dama. Pero hay mucho detractor de Florinda Meza porque dicen, esta es la misma mujer que llamó a los hijos del supuesto amor de su vida defectos. Esta es la misma mujer que en la última época de Roberto Gómez Bolaños lo maltrataba, pero dice que en realidad no lo maltrataba, que no era que le estaba gritando, sino que él estaba sordo. Que no era que en realidad ella respondía por él, sino que era un acuerdo que tenían, que cuando le preguntaran algo, que responda. Es medio raro, porque este hombre estaba en tiempo y espacio. Y ella, de repente le preguntaban algo a él, y se interponía y ella respondía por él. Ahí son imágenes de la televisión de Brasil, tenemos imágenes también de la televisión argentina. Ella está muy feliz, fíjense el ramo de rosas enorme que le han dado, la saludan. Digamos, no deja de ser dentro de su personaje un ícono, porque fue quien hizo de Doña Florinda la madre de Kiko durante todos esos años. Ahora, ¿quién les iba a decir a ustedes cuando veían esa serie que la mamá del Kiko se comía al Kiko? Una cosa impresionante, Se comió al productor, se comió al Roberto Gómez Bolaño, se comió al Kiko. Parece ser, porque ella dice que era muy guapa, y que todos le decían, güerita, güerita, se ve que todos querían con ella. Ella orgullosa de eso, pero se terminó quedando con el mero mero. De todos, nada tonta, se terminó quedando con el mero mero. Vamos a ver ahora un video de la mismísima Florinda Meza, donde agradece todo este
recibimiento que le están haciendo en Brasil. Así que tenemos las imágenes. Vamos a Estoy ver. en Santiago de Chile. Hoy, precisamente hoy, se cumplen 11 años de que la forma corpórea, física de mi Robert se fue, pero ha seguido en el amor de todos ustedes. Ha seguido dentro de mí, lo llevo conmigo y ha seguido en el amor que siento por él. Mi Robert, estoy en Chile. Te he extrañado mucho cada día. Te sigo extrañando. Te seguiré extrañando. Seguiré esperando tocarte, pero sé que estás aquí, que estás conmigo. Justamente hoy, aquí, en Chile, donde hace 50 años se tomó la decisión de que seríamos el uno para el otro. En 1977, 12 de octubre. Robert, yo sé que los muertos en algún lado reposa su alma, que cuando morimos el cuerpo no está, pero en algún lado estarás. Por lo pronto estás con nosotros ahora en las redes. Por supuesto lloré. Sabes que soy muy llorona. Lloré por la noche, lloré en la mañana. Pero también me convencí, me recordé y me convencí de que seguramente estás aquí, está tu legado, está el amor y el respeto que sentiste siempre por el público, para dar lo mejor de ti, para evitar el daño social, para generar amor, compasión, adhesión por el caído, pero lo más importante, diversión, diversión, porque el ser humano necesita reír tanto como comer, tanto como respirar. La risa es lo que nos hace humanos. Ningún animal ríe. A carcajadas, el sonido de las hienas es más bien de llamado y de furia. El ser humano ríe por alegría, ríe para convidar su alegría a los de junto, y eso hiciste tú. Te amo, Robert, te seguiré amando eternamente. Y creo que en algún lugar nuestras almas se podrán encontrar. Gracias por dejar que yo te amara. Gracias por amarme. Gracias por lo que aprendí de ti. Pero sobre todo, gracias por hacer que mi vida fuera interesante. Bueno, así de esa manera Florinda Mesa le dedica estas palabras en el aniversario número 11 del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños. Yo quiero trasladarme a esos años que habla y que menciona la mismísima Florinda Mesa, el año 1977, donde justamente en Chile ellos concretan el amor, ese amor prohibido. Algunos dicen que estaba la propia esposa de Roberto Gómez Bolaños, otros dicen que justamente en esa gira no había ido, pero lo cierto es que cuenta la mismísima Florinda Mesa que en un momento dado ellos se quedan solos y que él dice que tiene ganas de besar a una mujer, ¿no? Como manifestándole que ya el vínculo entre su esposa y él estaba frío. Y ella, muy aventada, yo creo, para la época, le dice, y bueno, si tienes ganas de besar a alguien, ¿por qué no me besas a mí? En eso. Yo creo que ustedes tuvieron una vida muy feliz porque Claro. él encontró una mujer muy armoniosa, pero yo quiero saber, ¿cuál fue el día que concretaron la cama, la cama, la cama? Contámela, porque ese día lo tenés que tener anotado en fuego, qué sé yo. ya. 5 años bancándote, mi amor, bancándote la calentura. Eso sucedió en Chile. En Chile. Pero, Estuvo hasta la fecha, pero- 12 de octubre del 77. Pero nunca más. ¿Nunca más qué? Volvió a suceder porque... Y él no aceptaba, él decía no, y me insistió y me insistió. Ay, pero no entiendo a esta gente. Que alguien me explique. ¿Te Y fuiste fue a vivir a mi casa. ¿Vos te acostaste con él una sola vez? ¿Cómo? ¿Una sola vez te acostaste con él? Sí.
Una sola vez. Por favor, hasta que- tendríamos que poner truenos, ay, relámpagos. queridos míos, No cuando puedo fue a creer. vivir a mi casa, sí, muchísimas veces. Oh, debo decir. Pero ahí en Chile una sola vez. Sí. Ah. Entonces él ya estoy estaba- asustada porque te mando un pasaje a Roma para que te canonicen. Ya le digo a la producción, a Farfán, que saque un pasaje a Roma ya con mujer, el papa este nuevo que la partamos de algo, no soy tonta. Claro. Además estaba aterrada. Yo decía, acabo de dar un paso muy poco inteligente. Y tú no eres tonta, ¿por qué hiciste eso? Me decía yo. O sea, estuviste 5 años así como coqueteándolo sin hacer nada. Yo no con Martita, jugueteaba, con Amar, lo claro. aceptaba. Bueno, O lo sea, aceptabas, te cortejaban, me deja- pasaban bombas, se fueron a Chile en esa fecha. Yo me acuerdo porque es el Día de la Diversidad Cultural Nuestra y lo leí el otro día. 12 de octubre del 77 tuviste Sí. tu gran noche. Sí, Ahí al después de haber Robertito. cantado, bailado juntos en el bar, estaba Wilson Simonal. Después se fue Wilson Simonal y nosotros cantábamos y bailábamos. Escúchame este hombre, después de 5 años de mandante cartita, ¿qué te hizo? ¿Se te tiró encima? ¿Te besó? No, él jamás haría eso. ¿Y qué te hizo? Yo puedo creer que hicieron Bueno, en la cama, por favor. hablaba doña de- Florinda Mesa, contame qué hicieron. Hablaba del gran vacío que tenía dentro. Y le digo, ¿cómo un gran vacío? Pero que Tienes- se abrazaron y lloraron. No. ¿Qué hicieron? Y luego dice, a veces hago todas esas locuras con mujeres porque a veces siento necesidad de llenar el vacío y me gustaría que alguien... Pero me- quiero entender que con vos no hizo nunca el amor. Espera, no, sí, pues es en Chile. En A Chile. mí. Esa vez. Y ahí parece ser que él la besó y terminaron esa noche en la misma habitación de ese hotel de Chile. Esa vez, pero ¿por qué después de Chile no? Porque podía eran ir. los tiempos y no soy tonta. Si sigues haciendo el amor, lo pierdes. Se pierde el clímax. Ah, lo tenía agarrado por no darse. ¿Sabes por qué? Pero además, Qué atrevido. ahora te lo digo, Sos de lo peor vos. Sí, ahora Sí, te lo dice, digo. qué Ahora atrevida, en vez de darle mal no le daba. Ahora te lo Ay, digo, la quiero, mira. qué tesora. Se ríe el cámara, ¿qué me dice amigos, usted? lo digo a todo lo A pasado. ver, dígale a los hombres que usted le dio una vez y no le dio más y lo tenía Lo digo agarrado. a todo lo pasado, pero me congratulo. Cuando era joven no lo pensé. Me congratulo de haberlo hecho porque no era mi meta ser amante de nadie. No era mi meta ser su amante. Por eso le dije, por eso nunca volví a ver nada más. No, o sea, no es que... Era una tontería hacer eso, no era inteligente. Y si eso pasó, la única posibilidad de no perder el empleo era dejarlo así. Convencerlo de que no podía haber nada más porque él tenía a su esposa y sus hijos. Pero él llegó a mi casa con eso. O sea que a finales de después del febrero. 12 de octubre de 1977 que lo hicieron, después nunca más y se te fue a tu casa con la maquinita y a escribir. Ajá. Y ahí, En febrero del Y 78. ahí en la casa sí empezaron a hacer. Claro, cuando vive un hombre contigo, después de que Ah, insistió y Lo agarraste. insistió. Mirá toda la estrategia, te quedaste extenuada. No, tienen que entender que los tiempos eran muy... La época era muy ¿Y qué difícil. extrañas de él? ¿Cómo? ¿Qué extrañas de él? No me lo vas a creer, lo que más extraño es conversar y bailar. Roberto siempre decía, hay muchas entrevistas donde decía, yo puedo estar con Florinda triste, amoroso, enojado, o inclusive reñir con ella, pero aburrirme nunca. Y a mí me pasaba eso con él. Cuando discutíamos, yo siempre utilizaba lo que oía que mi abuela les decía a sus hijas, ¿no? Le decía, a mí no me gusta discutir, entonces me parece el tiempo más perdido. Entonces le decía, Roberto, para. Uno se arrepiente más de hablar que de quedarse callado. Y si seguía discutiendo, me salía de la habitación, de donde estuviera, y me ponía a guisar, porque siempre guisar era como ¿Y qué algo... pasa con el hecho de no? Ustedes saben que Roberto Gómez Bolaños estaba casado con su mujer de toda la vida, que se llamaba Graciela, había tenido 6 hijos. Con Graciela se habían conocido cuando eran muy jovencitos. Ella tenía 15 años y él tenía 22. O sea, ya partiendo de la base que no estaba bien una menor de edad con un mayor de edad. Esto es algo que nadie dice, que nadie menciona, pero es algo que no está bien. Lo que sucede es que en aquella época, evidentemente, no había la conciencia que sí existe ahora. Esa, Bueno, según yo, fue la última ocasión en la que estuvieron bien, ya mal, pero juntos. Y qué casualidad que tantos hayan estado tan estúpidamente obsesionados de la nada. Porque, discúlpenme, pero Margarita es fea, fue fea y siempre fue fea. No tenía buen cuerpo, no tenía buena nada, actitud de payasa, licuados. bueno, ella, Graciela, 15 años apenas, él 22 años. Contrajeron matrimonio tras un par de años de noviazgo. En el año 1968 se casaron formalmente. Tuvieron 6 hijos, 5 mujeres y un varón, un solo varón. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Él, el único entre todas las mujeres
Tuvieron como hija a Graciela, que llevó el nombre de su madre. Tuvieron como hija a Cecilia. Tuvieron como hija a Marcela. Tuvieron como hija a Teresita. Tuvieron como hija a Paulina y tuvieron también como hija a Roberto. Roberto, que siguió de alguna manera los pasos de su padre y es productor, es quien está a cargo de la serie Chespirito sin querer queriendo. ¿Qué es lo que cuenta Roberto Gómez Fernández, el hijo de Chespirito? Bueno, que en realidad el padre se separa de la madre porque se fue con doña Florinda, pero que en el transcurso parece ser que el hombre se arrepintió e intentó volver un par de veces con quien era su esposa, madre de sus hijos, pero que ya no funcionó. Se ve que ya la mujer lo mandó a la fregada porque le dijo, me dejaste, me abandonaste por la chimoltrufia esta, con 6 niños que hemos tenido, ¿cómo puede ser? Parece ser que Graciela, la primera esposa de Roberto Gómez Bolaños, no lo perdonó. ¿Y qué hizo? Volvió con doña Florinda. Pero parece ser que al poco tiempo él se había dado cuenta ya lo que era doña Florinda y dijo, no, soldado que huye sirve para otra guerra, me vuelvo para la trinchera, me vuelvo con Graciela. Gracias, Graciela, por haberme aguantado, porque además tenemos que reconocer que Graciela estuvo con él cuando él no llegó a ser todavía el gran Roberto Gómez Bolaños. Graciela lo apoyó, Graciela le daba ideas. Es más, se dice que Graciela es la que confeccionó el traje del Chapulín Colorado, que fue la misma Graciela que con su mente, con su arte, con sus manos, creó ese traje, aunque ahora todo se lo quiera adjudicar doña Florinda, todo se lo quiera adjudicar ella como la única. No, Roberto Gómez Bolaños estuvo casado con una mujer con la cual tuvo 6 hijos durante muchísimos años, hasta que apareció Florinda Mesa. Ella se metió con un hombre casado y el hombre casado muy mal hecho, ojo alegre, pito suelto, se fue con doña Florinda. Vamos a ver, señoras y señores, qué es lo que dice nada más y nada menos que el mismísimo hijo de Roberto Gómez Bolaños, porque a partir de esta serie se va destapando la olla. Vamos a ver. Viene a finales de los 70, el 79, la separación, realmente. Mucho dolor. Yo tenía 14, 15 años. Bien chiquito. Pues ya, chico, pero no tanto. En la adolescencia, que tus reacciones son a veces más, con menos control. Sí, dolió, por supuesto. Y después tratando de entender, hubo algunos regresos de mi padre en la casa. Pero que duraron poco y después se volvió a ir. Yo creo que hubo intentos de regresar. Pero pues no. Cada quien tomó su camino, aunque hubo distanciamiento en diferentes circunstancias. Al final la verdad es que seguían unidos. En este programa ustedes van a poder tener la oportunidad de ver, de saber, de conocer un poco más de esta actriz tan cuestionada en algún punto, llamada Florinda Mesa, quien interpretó el rol de doña Florinda en La vecindad del Chavo, quien posteriormente se casó y estuvo 40 años con este grande Roberto Gómez Bolaño, más conocido como Chespirito. Me hacía poemas y canciones, me componía canciones, pero durante todo un año me regaló una flor diariamente, sin fallar, todos los días. Por ejemplo, yo salía en las mañanas tempranito para ir a mi clase de baile, o los domingos salía de mi casa para ir a misa, por ejemplo, y me encontraba en el parabrisas de mi coche una flor. Con eso sabía yo que había estado ahí. No me buscó, simplemente estuvo ahí para dejar la flor. Después de tanto,
de pronto se me desapareció. No me digas. Dejó de buscarme, se me desapareció, entonces me hizo sentir, me di cuenta que me hacía falta. Era táctica también, eso fue táctica. Con quien no tuvo hijos. Se habla de que Roberto Gómez Bolaños se habría hecho una vasectomía porque ya no quería volver a ser padre y que Florinda Mesa, por amor, accedió a no ser madre, a rescindir ese sentimiento, esa posibilidad que tiene que ver con la maternidad por ese gran amor. Pero también se habla de que no todo fue color de rosas en ese vínculo. La pregunta es, ¿quién es realmente Florinda Mesa? Diferentes versiones. Si la historia cuenta que aparentemente Florinda Mesa comenzó a tener algún tipo de vínculo, no solamente laboral, sino que extralaboral con Roberto Gómez Bolaños, cuando aún Roberto Gómez Bolaños estaba casado. Motivo por el cual fue difícil en un principio el vínculo con los hijos de Roberto Gómez Bolaños y esta nueva pareja, porque quizás el matrimonio de Roberto Gómez Bolaños ya estaba terminado hacía tiempo, pero lógicamente los hijos, como hijos que son, creyeron que quizás la tercera en discordia pudo haber sido doña Florinda. No, habíamos estado hablando de un lugar donde las muchachas llegaban y nos besaban a todos y estábamos contentos y hubo un momento en que me dijo, bueno, si quieres besar a alguien, ¿por qué no me besas a mí? Órale. ¿Qué me dijo? Todo. Me aventé. A lo largo de esta historia, también hay versiones de que Florinda Mesa pudo haber tenido algún tipo de vínculo con alguno de los otros integrantes de este clan que conformaban la serie de El Chavo del Ocho y tantos otros personajes. Se apunta directamente al personaje del Kiko. ¡Qué ironía! Porque en la vecindad del Chavo, doña Florinda era justamente la madre del Kiko. Las malas lenguas dicen que doña Florinda habría tenido algún vínculo con el actor que interpretaba el papel de el Kiko. Y bueno, la verdad que es algo que nunca se ha llegado a comprobar. Pero ese mito flota en el aire hace muchísimos años. Fue muy enamorado. Entonces, aunque él estaba casado también... Sí, yo cometí ese error, lo acepto, y se dio muy poco tiempo, no fue así grandioso, fue un poquito más que amigos. Yo no me atrevo a calificar a nadie, cada uno es responsable de sus propios actos. A pesar de que durante varios años los hijos de Roberto Gómez Bolaños, en vida de su padre, tuvieron vínculo con Florinda Mesa, nunca la tragaron, nunca la pudieron ni ver. Específicamente una de sus hijas era la que más rechazo sentía por Florinda Mesa, pero la realidad es que ninguno de los hijos de Roberto Gómez Bolaños quisieron a esta mujer que llevó 40 años casada con su padre. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que era la tercera en discordia. ¿Con tu papá? Por un lado sí son asuntos pues personales, familiares, no sé cómo haya sido, yo no creo que ninguna mujer, lo dijo Marilyn Monroe, lo dijo precioso alguna vez, ¿no? Que ninguna mujer es capaz de destruir un matrimonio feliz. Entonces supongo que ya se había acabado algo entre mi papá y no sé, la verdad no tengo idea cómo haya sido. Esto es para mí, bueno, es algo personal. Eso sí, de eso sí no voy a platicar. De ese tema no, prefiero no platicar mucho. Muchas gracias. ¿Con melón o con sandía? Yo digo que no se fue ni con melón ni con sandía, se fue con una arpía, la que lo tuvo así toda su vida. Y en ese momento ella se dio cuenta de que ya podía agarrarlo. No es estar juntos todo el tiempo y a todo. No, estoy totalmente en desacuerdo. Graciela, es el primer toma que te voy a dar a ti. ¡Toma, Graciela! No es tú y yo, por eso truenan las parejas. Si Chelita era modista, tenía esa capacidad, te la llevas al foro y le dices, mamacita, quiero que tú me ayudes, te la llevas, la haces parte del equipo y a ver, acércate, pinchurrienta Margarita, acércate, babosa. Entonces, chavo, qué bonita escena. Esas son reales, esas son escenas reales. No manches, esperen.
O sea, tenemos nosotros las tomas desde adentro del carro de eso. Pero Roberto no era más guapo que Tintán. Pusieron un escenariecito de este tamaño en medio de la cancha y tenían que ir corriendo, entonces cuando llegaron ya estaban cansadísimos. Y la otra referencia es la de Doña Clotilde. Ella estuvo en la Guerra Civil Española. Mi abuelito estaba con unas viejas que cuando iban de gira, literal, o sea, llegaban a la habitación y ya había 2, 3 cuatas ahí. O sea, esposa no te quiere, es el diablo en persona. Existieron diferentes versiones con respecto al vínculo que finalmente tenían y sostenían ya en el último tiempo de Roberto Gómez Bolaños con una enfermedad evidente, con un deterioro cognitivo evidente, pero que nunca se lo dejó de ver en tiempo y espacio. Cada vez que el periodismo le preguntaba, él respondía despacito, pensante, pero claramente, donde uno puede observar que él realmente sabía lo que estaba diciendo, sabía lo que estaba respondiendo, sabía lo que le estaban preguntando, pero ¿por qué Florinda Mesa respondía por él? Consejo para dormir una buena siesta. Contesta. Sí, son muy creativas tus citas. Para una buena siesta. buena fiesta. No, siesta. No es una duda, porque hace meses estuvo aquí él con su esposa Florinda Mesa. Ajá. Y la impresión que nos dejó a todos, y yo no miento, Y antes de que me lo digas fue que Florinda lo dominaba. totalmente. Totalmente. Yo conociendo a Roberto y conociendo a Florinda Mesa, yo pienso que también Roberto tiene parte culpa de eso, de decir, yo hago el papel de bueno y tú haces el papel de villana. Y qué maravilla encontrarse una mujer que te quiere. Ahora, una mujer que te cuarta libertad para todo debe ser algo muy difícil. ¿Por qué no lo dejaba terminar el concepto que él tenía a través de las preguntas que los periodistas le hacíamos? ¿Qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que no quería Florinda Mesa que Roberto Gómez Bolaños en esa etapa de su vida cuente? ¿Por qué ella trataba de ser una especie de escudo cuando en realidad nadie lo estaba atacando, simplemente le estaban preguntando? ¿Qué oculta o qué ocultaba Florinda Mesa? Yo creo que no querían causar ese resultado, pero se dio. No, no se dio. Lo hicieron. Es algo muy lamentable. Mejor no hablemos de lo lamentable. A ver, hablabas de los medios de comunicación. Esa es nota pasada. Volverla a manosear es amarillismo. Y es en lo que han fallado los medios, Robert. Así que dile que ya es nota pasada. Las palabras sobran cuando las imágenes son más que elocuentes. Lo que se vio, lo que se escuchó, lo que ustedes mismos pueden comprobar a través de lo que están viendo en este programa, en esta cápsula. Personas cercanas a Roberto Gómez Bolaños hablaron hasta de que en el último tiempo Florinda Mesa no tenía el mejor trato hacia Roberto Gómez Bolaños. No confundamos el objetivo de esta reunión. Ahora, lamento mucho quienes se sientan ofendidos. Ustedes necesitan con qué cubrir sus espacios. Y nosotros necesitamos que sus espacios nos cubran a nosotros. No tengo desgraciadamente datos porque es algo que mi hijo está manejando y no tengo ningún solo dato al respecto. Yo creo que lo que él se refería ayer, y no fue claro, es que no volvería el Chavo como serie de televisión. Ahora, una pregunta sobre los libros, ¿no? Estaba bien fea, Roberto. Qué poco queda. Qué canciones, no manches. Qué escena, no. Yoko Ono. Todo lo malo de la humanidad en una sola persona. Y qué hermoso que la vida haya sido tan justa como para dejarte vivir toda esta funa que estás viviendo. Te la mereces. Pero aquí el villano real, desde el principio, fuiste tú. Y algunas personas dejaron deslizar hasta la posibilidad de algún tipo de maltrato. Algo que nunca se pudo comprobar y que en todo caso deberían haber reclamado o denunciado los propios hijos de Roberto Gómez Bolaños. No, bueno, pues no sé, de repente a la gente le gusta hablar de más, yo creo, no sé. No, la verdad es que
No me importan mucho los rumores de afuera. Crecí con ellos y aprendí a ignorarlos desde muy niña. ¿Por qué Roberto Gómez Bolaños terminó distanciado de todos sus compañeros? No solamente sus compañeros de trabajo, sino que también además muchos de ellos que conformaban la vecindad del Chavo eran amigos, tenían una amistad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaron los últimos años? ¿Qué sucedió? Que Roberto Gómez Bolaños fue como alejado o se alejó de todo su entorno laboral, de esos amigos con los cuales había dejado de trabajar, pero había sostenido un vínculo de amistad durante muchísimos años. Sí, una vez lo vi en Miami, pero yo le grité a Chespirito, él estaba en la cola de la línea para registrarse en el hotel. Me dijo, Tony, me abrazó, me dio un abrazo de esos que hubiera querido darle 20, pero nomás tuvo oportunidad de uno. Y le dije, Chespirito, ¿qué pasó? Dice, pues es lo que te pregunto yo. Le digo, si tanto nos queremos, porque eso lo demuestra este abrazo, ¿por qué esta separación? La prensa. Le echó la culpa al director. La prensa tuvo la culpa porque dijo esto y esto y esto de ti, y que dijeron que yo había dicho y que yo había tornado. Un lío. Le dije, Chespirito, he querido hablar contigo muchas veces. No es posible, cambiaste tu teléfono de tu casa. Y me dice, Florinda, dale el teléfono de la casa de María Antonieta. Sí, me lo dio. A los varios días le hablé por teléfono y pues hasta ahí nunca me dejaron volver a hablar con él. En el caso de María Antonieta de las Nieves, pues yo la consideré una gran compañera y digamos, no puedo decir que una amiga porque no conversamos, había más cercanía con nosotros, pero era una gran compañera. Yo no tengo ninguna queja y si ellos dijeron algo, pues habría que poner en duda también a quien lo comenta. Ella fue una de las herederas de la fortuna de Roberto Gómez Bolaños, más allá de que se pasa y se ha pasado años diciendo en diferentes programas que realmente tenían un contrato leonino y que Televisa era quien agarraba de alguna manera todo el dinero en su mayoría y que ellos recibían apenas un sueldo. Roberto Gómez Bolaños amasó con su genialidad una fortuna que fue repartida entre todos sus hijos y su mujer, su última mujer. Todo lo heredó su hijo Roberto. Eso desde que él vivía lo dijo siempre, que su producción literaria sería heredada a su hijo. Ya no le puede dar dinero a Chespirito, pero todo el dinero se le quedó a ella. Entonces, si ella es tan millonaria, hombre, que se compre un teatrote, uno aquí, que se compre otro teatrote en Nueva York, que tiene un departamento súper, dicen que es una verdadera maravilla. Financie sus propias obras. Estoy vendiendo la propiedad, pero para comprar una más pequeña. Es que esa casa es muy grande. Es un caserón, yo solita y mis perros, yo no tengo a nadie, o sea, los hijos eran de mi marido. Doña Florinda. Ahora el problema está situado, está centrado en la famosa bioserie, la biopic que harán con respecto a la vida de Roberto Gómez Bolaños, donde Doña Florinda está inquieta, está nerviosa, está preocupada, porque dice que a ella no le pidieron ningún tipo de permiso y que de repente ella también formó parte de esa historia, no solamente artística, sino que también personal, por haber sido la mujer de Roberto Gómez Bolaños durante tantos años. Y quizás tiene temor de que, como los hijos además no la quieren de Roberto Gómez Bolaños, cuenten toda la verdad. Y quizás esa verdad no la deje bien parada ante la vista de los demás, ante la vista del público. Florinda Mesa tiene miedo que en esa biopic se revelen secretos que quizás nunca fueron revelados. Otro rumor. Se dice que yo me opongo a que se haga la biografía de Roberto Gómez Bolaños.
total mentira. Por principio de cuentas, sé de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad, cosa que causaría un gran dolor a mi Robert si aún viviera. Pero, ¿a quién le importa la autorización o la opinión de un muerto? Por otra parte, a mí nadie me ha informado nada. Nadie me ha hecho tan siquiera una llamada telefónica. O sea, tampoco importa la opinión y la autorización de la viuda que aún vive. Mi vida, mi nombre, mi trayectoria, mi poder de convocatoria son de mi propiedad. Es mi identidad la que será usada, la que estará en entredicho. Para que me entiendan, la vida, el nombre, la identidad de una persona, de ti, de cualquiera de ustedes, no puede ser usada a placer por cualquier persona. Mi vida es mi vida y no quiero que la use, mucho menos para lucrar. Les voy a decir algo que no le he dicho a nadie, de que por ahí había unos licuados especiales de margarita, pero no me lo dijo una, ni dos, ni tres personas, me lo dijeron como 4, para que agarres creatividad, porque te desintoxica y la fregada. Y si ustedes ven a Roberto Gómez Bolaños antes y después de Florinda era otro, parecía embrujado. Consejo para ustedes, si llega una vieja y les quiere dar un licuado, díganle: ¡toma! Y no te doy otra nomás porque yo solo me tomo los licuados de mi mamá. Así, no se tomen nada que les dé una vieja. Florinda Mesa está decidida a demandar a los hijos de su gran amor, según ella, del amor de su vida. Evidentemente le tenía tanto amor a ese hombre que hoy, pensando en el recuerdo de lo vivido y en la memoria de Chespirito, va muy posiblemente de la mano de su abogado a demandar a los hijos de Roberto Gómez Bolaños. ¿Por qué? Por la famosa bioserie, la biopic que próximamente vamos a tener la posibilidad de ver. A ver, yo no estoy demandando a nadie ni vine a hablar de ese asunto. ¿Por qué no salimos del tema? ¿Por qué no lo habíamos visto, señora? Y al público le interesa saber cómo está esa situación. Pero no me habían visto, pero esto es algo importante. Si ellos no llegan a un acuerdo, entre otras cosas, económico, y pactan qué se va a decir y qué no, muy probablemente doña Florinda Mesa reclame en la justicia. No puedo contestarte nada a eso. ¿Quieren contestar más? ¿Quieren saber más? Háblenle al licenciado Pous, que él está enterado de todo venturosamente. Y yo me siento bien y me siento cómoda de estar menos enterada que él. Llamativo, ¿verdad? Llamativo todo lo que ha dicho Florinda Mesa, donde solamente hace referencia a el dinero, al tiempo compartido con quien fue su marido, que era un poco su padre, que era un poco su hijo. La verdad, una concepción extraña del amor y hasta como de la pertenencia. Ella considera que Roberto Gómez Bolaños le perteneció, fue su propiedad o era simplemente un ser humano que trascendió a través de su trabajo y de su capacidad. Lo triste y lo lamentable es las personas que quedaron en el plano terrenal que se están de alguna manera peleando, depredando. Seguramente tanto los hijos de Roberto Gómez Bolaños como su viuda, doña Florinda, si pensaran en Roberto Gómez Bolaños, si pensaran en su memoria y en su deseo, dudo que Roberto Gómez Bolaños hubiera querido que esta historia entre la familia, más allá de que fue una familia ensamblada, hubiese terminado de esta manera.